¿Cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo número 6 de Hablando con un monstruo, traído gracias a Roxa Shadow. Ya saben, todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. Nada más hay que decir que gracias a los que apoyan este fanfic, porque si no bien no son tantos como los de Naruto, pues me gusta que haya gente que al menos disfrute de este fanfic. No se preocupen, ya tengo algunos pendientes de otros animes. No van a ser totalmente de esto, como están viendo, no van a ser siempre de Naruto, o no van a ser de Dragon Ball, van a ser de, no sé, Boku no Hero, de Konosuba, de, no sé, Keion. No he visto ninguno de Keion, pero quizás Frozen, de lo que sea. Va a haber mucha variedad en este canal. Y bueno, no, ya me explayé mucho, vayamos directo con el fanfic esta vez. Capítulo 6. El primer paso. Texto del capítulo. Un día después. Rohan, el desierto, seco y vacío de todas las formas de vida, excepto de las pocas criaturas lo suficientemente obstinadas como para desafiar su entorno inhóspito, se extendía por millas y millas. Había poca arena, en su lugar había piedras enormes y tierra compacta con una capa de polvo que podría transformarse en un pequeño vórtice de polvo si el viento lo golpeaba lo justo. Nadie vivía aquí en esta vasta extensión, nadie exploró esta área porque no había razón para hacerlo. Sin embargo, si eliges ignorar la razón y aventurarte hacia adelante a través de esta área de la nada, y lo haces en el momento adecuado del día, cuando el sol está más alto en el cielo, es posible que comiences a escuchar ruidos después de unas pocas millas. Serían ruidos pequeños y sutiles al principio, tal vez el sonido de algo golpeando el suelo con fuerza en algún lugar lejano o el sonido distante de una explosión de vez en cuando. Si continúas hacia estos ruidos durante unos kilómetros más, puedes empezar a ver algo, destellos brillantes de luz y dos figuras flotando en el aire como si la gravedad hubiera elegido ignorarlas, mientras se atacaban entre sí con tanta ferocidad que estarías seguro de que estaban tratando de matarse entre sí. Pero tenga la seguridad de que no lo son. Gohan echó la cabeza hacia atrás mientras escapaba por poco de un puño destinado a esta nariz. A continuación, una patada giratoria amenazó con conectar con su caja torácica. Moviendo su brazo sobre su pecho, apenas logró detener el ataque antes de agarrar la pierna y con un gruñido arrojó a su oponente, Trunks, al suelo. Un montículo de polvo brotó del impacto, envolviendo al niño en un pequeño bolsillo marrón. Los ojos de Gohan se entrecerraron cuando notó que el niño Saiyajin se puso de pie antes de girar la cabeza para mirar el polvo a su alrededor. El Saiyajin armado observó como una sonrisa traviesa se extendía de los labios del adolescente antes de recoger una pequeña bola de energía en su mano y arrojarla a sus pies. El resultado fue inmediato, una enorme nube de polvo y escombros se disparó en el aire llenando el cielo con una gruesa ola de camuflaje color café para que el niño escapara. Gohan entrecerró los ojos tratando de atravesar la nube, pero fue en vano. Él sonrió. Había sido una estrategia inteligente, y una que había empleado contra los androides muchas veces. Quítele la visión a un oponente en un intento arriesgado de ganar ventaja. El único defecto es que si el oponente se quedaba en la nube como lo estaba haciendo Gohan en lugar de salir disparado en el momento en que subía, entonces tú también estabas efectivamente ciego. Gohan frunció el ceño al notar algo. Esperó unos segundos mientras se llevaba lentamente la mano a la cara, pellizcando el puente de la nariz en un gesto molesto. De repente cayó unos centímetros más abajo cuando un puño salió disparado de la nube justo detrás de él. Gohan dejó que el puño volara inofensivamente sobre su hombro antes de agarrar el brazo unido con el suyo y voltear a Trunks sobre su hombro en un lanzamiento efectivo directo al suelo. Esta vez Gohan le había puesto un poco más de empuje, evidente por el agudo jadeo de aire que Trunks había necesitado después de que le quitaran el aire. Observó cómo Trunks gimió, empujándose a sí mismo a una posición sentada mientras se frotaba la parte de la espalda que había tenido el mayor impacto con el suelo. Su rostro era una combinación de molestia y dolor cuando Gohan aterrizó lentamente a su lado, con el ceño fruncido descansando en su rostro. El Saiyajin mayor abrió la boca para hablar, pero tosió por un momento mientras la nube de polvo se acumulaba en su lengua. Gruñó antes de centrar su energía en la boca de su estómago y empujar con la mano, dejando que la energía explotara de él. El polvo se aclaró de inmediato cuando su energía lo obligó a retroceder. Sin embargo, la fuerza no fue lo suficientemente fuerte como para dañar a Trunks, ya que su cabello simplemente voló hacia atrás durante unos segundos.
Gohan volvió a mirar al chico ahora, con el ceño fruncido en los labios. ¿Ahora, qué olvidamos, Trunks?, preguntó en el tono que usaría un maestro para dirigirse a un estudiante. Trunks frunció el ceño, rascándose la parte posterior de la cabeza como había visto hacer a su mentor tantas veces antes. ¿No estaba lo suficientemente callado? El Saiyajin mayor puso los ojos en blanco. No ocultaste tu poder cuando te acercabas a mí. Sabía exactamente dónde estabas todo el tiempo. Trunks parpadeó una vez antes de que sus labios formaran una O. A pesar de querer parecer disgustado con el adolescente, no pudo evitar reírse de su reacción. Fue divertido ver a alguien tan joven aprender lo que era tan obvio para sí mismo. Trunks se levantó, sacudiéndose un poco de polvo que se había acumulado en sus pantalones. Así es como lo hiciste. Estuve súper confundido por un segundo allí. El adolescente frunció el ceño, y estaba tan seguro de que te tenía esa vez. Gohan les devolvió las palmaditas a los chicos. No te preocupes, estoy seguro de que un día estarás interpretándome a diestra y siniestra. Una sonrisa tortuosa dividió su rostro, pero hasta ese día me divertiré golpeándote. Gohan cortó juguetonamente la cabeza de los chicos. Trunks puso los ojos en blanco mientras apartaba la mano, luego frunció el ceño. Espera un segundo, HM. ¿Por qué debería concentrarme en ocultar mi energía cuando voy a una emboscada como esa? Si estamos entrenando para vencer a los androides, entonces, ¿no sería una habilidad inútil? Gohan hizo una pausa. Era una buena pregunta. ¿De qué serviría ocultar tu energía si el enemigo no pudiera sentirla en primer lugar? Gohan se quedó quieto, su mano ahuecando su barbilla por unos momentos antes de encontrar su respuesta. Antes de los androides, estaba Freezer. Antes de Freezer, había los Saiyajin. Gohan había tanteado su oración, había estado planeando decir Vegeta, pero las implicaciones negativas no se sentían bien para decirlas frente a su hijo. Lo que estoy tratando de decir es que siempre ha habido otra amenaza. ¿Qué pasaría si? Espera, intervino el Saiyajin más joven, su expresión llena de preocupación. ¿Crees que, cuando finalmente venzamos a los androides, habrá otra amenaza para el mundo? Gohan tenía una sonrisa fácil mientras escuchaba. Dijo que cuando. No, sí. ¿Cuándo? Se sintió bien saber que Trunks todavía creía en él, no en ellos. Somos un pequeño equipo, ¿no? Gohan colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro del niño. Relájate. No estoy diciendo que lo hará con certeza. Pero parte de la razón por la que todos perdieron contra los androides cuando aparecieron inicialmente fue porque no estábamos listos. Después de Freezer, todos vivimos nuestras vidas separadas por un tiempo. Todos habíamos arriesgado nuestras vidas lo suficiente en esos pocos meses. Algunos de nosotros habíamos terminado de luchar por completo. Yamcha comenzó a seguir una carrera en el béisbol. Krillin comenzó a buscar trabajos que no giraran en torno al combate, ya que estaba bastante seguro de que no iba a obtener ningún premio en efectivo de los torneos con mi padre y yo. Los dos compartieron una risa. Gohan se rascó la nuca mientras continuaba recordando. Antes de continuar. Lo que estoy tratando de decir es que nos relajamos, nos sentimos cómodos. Algunos de nosotros todavía entrenábamos de vez en cuando, todavía salía con mi papá de vez en cuando para hacer un poco de combate ligero, pero eso era todo, combate ligero, y mamá solo lo permitía porque pensaba que era un buen ejercicio. Aparte de mi papá y el tuyo, nadie se estaba esforzando realmente por lograr más, solo estábamos haciendo lo suficiente para evitar que nuestros niveles de poder cayeran. Gohan suspiró. Entonces papá murió y. Bueno, los ánimos de todos estaban un poco bajos después de eso. Gohan reflexionó sobre el tiempo que había pasado con su padre antes de su dolencia. Había sido joven durante los eventos con Freezer, definitivamente demasiado joven para haber sido parte de una situación tan amenazante para la vida y el fin del mundo. Solo tenía 5 años cuando finalmente regresaron vivos a la Tierra, para su sorpresa. Había habido tantas veces que casi había muerto durante ese momento de su vida, tantos casos en los que, a los 5 años, había tenido que contemplar su propia mortalidad. Solo había sido después del hecho que se dio cuenta de que esos momentos habían pasado factura. Se despertaba con sudores fríos, soñando con Freezer y lo que podría haber sucedido si las cosas hubieran sido ligeramente diferentes en Namek. De repente entraría en pánico, convencido de que sentía la energía de Freezer nuevamente en algún lugar en la distancia, convencido de que alguien o algo vendría por el planeta nuevamente. Y, para su sorpresa, Goku había dado un paso al frente. Goku había logrado calmar ese miedo.
16 años antes, Residencia Son Goku, Gohan estaba sentado tranquilamente en el sofá con un cómodo mono y una camiseta. Sus ojos miraban el libro que su madre le había asignado, pero no estaba leyendo las palabras. Quería leerlo, quería escucharlo como debería hacerlo un buen hijo, pero estaba demasiado ocupado tratando de sacar los pensamientos aterradores de su mente. Al principio se había envuelto en una manta, creyendo que el temblor que asolaba su cuerpo había sido el resultado de una brisa fría. Bueno, ahora estaba sudando y todavía temblaba. Mamá estaba en la cocina preparando la cena. Había pensado en acudir a ella en busca de ayuda, pero ella estaba ocupada y no quería interponerse en el camino de la hora de la cena. Después de todo, era un Saiyajin, o al menos, la mitad de uno. La hora de la comida era sagrada en este hogar, y no algo que se interpusiera en el camino. Así que Gohan se sentó en silencio en el sofá, haciendo todo lo posible por ser dócil, haciendo todo lo posible para hacer la tarea que su madre le había encomendado. Gohan se sintió mal por no poder concentrarse en eso, no quería que su madre se enojara con él por no completar su tarea. Redobló sus esfuerzos para leer el libro, para enfocar su mente en algo más que en los recuerdos en los que estaba pensando en ese momento. Fracasó. La cabeza de Gohan de repente se sacudió hacia arriba, sus pupilas eran puntos negros dentro de mares blancos. Podía sentirlo de nuevo allá arriba, en algún lugar más allá del techo y el cielo, más allá de la atmósfera y hacia las estrellas. Freezer podía sentir su poder de nuevo. Podía sentirlo todavía ahí fuera, vivo, esperando volver y. Hola hijo. Gohan saltó tan alto que su cabeza golpeó el techo. Frotándose la parte superior de la cabeza, Gohan se giró y vio a su padre, Goku, de repente parado allí en la sala de estar en su gi naranja luchando. A pesar de saber que podía hacerlo, no lo hizo menos sorprendente que su padre pudiera aparecer junto a él en un momento dado. Hola papá. Creo que la cena está casi terminada, ¿cómo fue el entrenamiento? Gohan sonrió. Le gustaba cuando su padre estaba cerca y no fuera de entrenar como solía hacer. Se dio cuenta de que su temblor también se había detenido. Observó cómo su padre giraba la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha, mirando a su alrededor como si estuviera confundido. ¿Está todo bien? Preguntó aparentemente sin haber escuchado la pregunta de su hijo. Sí papá. Todo está bien, creo. Goku frunció el ceño, mirando a Gohan con una expresión de perplejidad. ¿Pasa algo? Ahora Gohan estaba mirando a su alrededor en su sala de estar, ¿había algo extraño que debería estar notando? Bueno, eso pensé al principio. Goku se frotó la nuca todavía con el ceño fruncido y perplejo. Sentí que tu energía se agotaba, hizo un movimiento revuelto con las manos. Cosas raras, así que pensé que debería volver. Gohan frunció el ceño. ¿Extraño? ¿Mi energía era extraña? ¿Qué quiere decir papá con? El chico hizo una pausa en sus pensamientos. No se había dado cuenta, pero su firma de energía se estaba disparando en ese momento. Accidentalmente se había encendido a su máximo absoluto sin siquiera darse cuenta. Oh, lo siento. Finalmente dijo mientras forzaba su poder a volver a su nivel normal y cómodo. Estaba preocupado por algo. Supongo que debo haberme encendido sin darme cuenta, jaja, vio a su padre inclinar la cabeza en respuesta. ¿Preocupado? ¿Preocupado por qué, hijo? Bueno, Gohan hizo una pausa. Debería decirle que había vuelto a sentir a Freezer. La última vez que lo había sentido, se había apresurado a decírselo a todos, solo para que todos le dijeran que no podían sentir nada. Se había sentido tonto por eso. Era el niño que gritaba lobo. No quería ser el niño que gritaba lobo. Pero tampoco quería mentirle a su padre. Era un buen chico, le gustaba decir la verdad. Yo, estaba preocupado por Freezer otra vez. Gohan miró hacia abajo avergonzado. No le gustaba tener estos pensamientos aterradores. No pudo evitarlo. Quería que se fueran. Goku se rió, con una brillante sonrisa en su rostro. Pero Freezer se ha vuelto tonto, ¿por qué te preocuparías por él? Gohan solo pudo encogerse de hombros, sin querer mirar a los ojos de su padre. Por supuesto que Freezer se había ido. Gohan lo sabía, había visto a su padre golpearlo 2 veces, una vez en Namek, y otra vez cuando Freezer había intentado venir a la Tierra. No sabía por qué seguía pensando en él incluso después de todo este tiempo. Gohan frunció el ceño, estaba siendo tonto. El joven parpadeó sorprendido cuando Goku se agachó para estar a la altura de los ojos de su hijo.
Sin embargo, no estaba sonriendo en su forma típica, tenía una mirada seria en su rostro, una que le decía a Gohan que estaba escuchando. Gohan, ¿qué pasa? ¿Qué tienes en mente a Freezer? El niño de 6 años no estaba seguro de por qué seguía pensando en Freezer. No quería asustarse pensando en Freezer, imaginando su poder todavía vivo en algún lugar de los cosmos. No lo sé, papá. Goku apretó los labios mientras estudiaba a su hijo. Oh. Tengo una idea. Sin explicación, la mano de Goku se extendió y se posó sobre la cabeza de su hijo. A Gohan no le importó. Se sintió como cuando su padre le alborotó el cabello después de haber hecho un buen trabajo en algo. Fue una buena sensación. Vio a su padre cerrar los ojos y concentrarse de repente. De repente, Gohan sintió que su mente era una cinta VHS que se rebobinaba y luego se reproducía en avance rápido, como si su padre fuera de alguna manera, mirando a través de sus recuerdos. ¿Papá puede hacer eso? Recordó a su padre haciendo algo similar con Krillin en Namek, pero, ¿cómo pudo hacer eso? Antes de que pudiera pensar más en el asunto, Goku estaba retirando su mano, sus ojos se abrieron de nuevo. Gohan lo miró expectante, ¿qué había visto? ¿Por qué papá me mira así? Parecía que Goku era preocupado. ¿Qué dices? ¿Sobre él? ¿Pero por qué? ¿No estás preocupado, Gohan? ¿Tienes miedo? Frunció el ceño. El niño hizo una pausa, sin saber cómo responder, antes de asentir lentamente. Supongo que sí. ¿Sientes que Freezer todavía está en alguna parte? ¿Crees que a veces sientes su energía? La mirada de Gohan se deslizó hacia abajo, asintió. Sabes que Freezer se ha ido para siempre, ¿verdad? No va a volver. Lo sé. No sé por qué me asusto a veces. Simplemente sucede y no puedo evitarlo. Goku trajo una mano para ahuecar su barbilla pensativo. Me pregunto por qué todavía le tienes miedo a Freezer a pesar de que se ha ido. Gohan se encogió de hombros. De repente, una brillante sonrisa se extendió por las mejillas de Goku nuevamente. Oh. Lo sé. Miró por encima del hombro hacia la cocina donde Chi-Chi todavía estaba cocinando. Ahuecando una mano sobre su boca, gritó. Voy a sacar a Gohan por un rato. Volveremos antes de que termine la cena. ¿Gohan terminó su tarea? Gritó la madre de Gohan. Goku miró expectante a su hijo. El Saiyajin más joven negó lentamente con la cabeza. Goku frunció el ceño, antes de que una sonrisa tortuosa se extendiera de sus labios. ¿Sí? Acaba de terminar. Te lo traeré. Goku le indicó a su hijo que le entregara el libro. Gohan frunció el ceño. No lo había leído ni hecho ninguna de las notas. ¿Qué estaba haciendo su padre? Susurrando, Goku se inclinó demasiado dramáticamente, como si fuera un espía tratando de permanecer encubierto. Vamos, Gohan, dámelo, puedo encargarme de esto. Gohan no pudo evitar reírse de que su padre fuera tan tonto. Goku sonrió cuando su hijo le dio el libro y una pequeña carpeta con los papeles de trabajo. Asegurándose de que su hijo estaba mirando, comenzó a caminar hacia la cocina cuando tropezó abruptamente, el libro y la carpeta rebotaron en sus manos mientras caía hacia adelante y accidentalmente lo arrojó por la ventana abierta al otro lado de la habitación. Los ojos de Gohan se abrieron mientras corría hacia la ventana. Ni siquiera podía verlo ahí fuera. Su padre lo había lanzado lejos. Vaya. Accidentalmente lo tiré por la ventana. Goku le sonrió a su hijo, quien lentamente comenzaba a sonreír. Gohan se dio cuenta de lo que su padre estaba haciendo ahora. Goku se llevó un solo dedo a los labios. Gohan entendió. ¿Qué? De repente, sus sonrisas se desvanecieron. La voz de Chi-Chi explotó desde la cocina, los dos Saiyajin podían escuchar sus pies golpeando hacia ellos mientras rugía. ¿Sabes lo caro que era ese libro? ¿Dónde lo tiraste? Te detuviste a considerar. El rostro de Goku se puso pálido de terror antes de extender la mano y colocar una mano sobre el hombro de su hijo. Su voz tropezó consigo misma cuando dijo, me han de Gohan Aregonago Findingre. Justo cuando Gohan vio a su madre a la vuelta de la esquina hacia la sala de estar, notó que su padre le puso dos dedos en la frente y de repente estaban afuera en el bosque que rodeaba su casa. Gohan podía sentir el aire fresco de la noche acariciando su rostro, secando suavemente el sudor que había estado acumulando en la manta. Uf, eso estuvo cerca. Goku se secó el sudor de la frente antes de mirar a su alrededor. Sí, este lugar debería funcionar. Gohan miró a su alrededor. Este lugar no se veía particularmente especial. ¿Debería? Preguntó. Goku sonrió mientras se sentaba al estilo indio, indicándole a su hijo que hiciera lo mismo.
Ahora sentado frente a su padre, Gohan preguntó. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, papá? Con una mirada seria, Goku miró fijamente a los ojos de su hijo. Quiero que pienses en Freezer ahora mismo. Piensa en su poder, lo fuerte que era, lo aterrador que era. Quiero que realmente lo imagines, finjas que está aquí ahora, parado a unos metros de distancia. Gohan hizo una pausa, con los ojos muy abiertos ante lo que su padre acababa de decirle. Pero, no creo que quiera ser papá. Goku sonrió, solo confía en mí, hijo. Aquí, extendió una mano, puedo tomar tu mano mientras lo haces. Gohan dudó un momento más antes de estirar lentamente su propio brazo y aceptar la mano de su padre en la suya. No sabía lo que estaba haciendo su padre, pero confiaba en él. El chico cerró los ojos cuando comenzó a imaginar al tirano en su mente, dando forma a cómo se veía el monstruo, su postura, la forma en que hablaba y la forma en que se movía. Gohan se imaginó su risa malvada y demente, la forma en que trataba a todos sus amigos, la forma en que lastimó a su padre en Namek. Y luego, fingió que podía sentir su poder. Inmediatamente, el cuerpo de Gohan comenzó a temblar. Su agarre se apretó alrededor de la mano de su padre cuando sintió que gotas de sudor comenzaban a acumularse en su frente y rostro. Se sentía como si estuviera allí de nuevo, en Namek, luchando por su vida con Krillin y Vegeta contra una fuerza que parecía que se estaba volviendo más y más fuerte con cada choque de golpes. Podía imaginarlos ahora, la primera forma, la primera cara que Gohan recordaba que usaba Freezer. Incluso entonces, su poder había sido abrumador, tanto que había sido una sorpresa que Vegeta hubiera logrado resistirlo durante tanto tiempo. Luego, se transformó en su segunda forma, una criatura masiva y peligrosa con cuernos que había visto empalar a Krillin. Su poder se había vuelto tanto que Gohan había estado seguro de que iba a morir. Recordó haber deseado nunca haber ido a Namek en ese momento, deseando estar de vuelta en casa con su mamá y su papá haciendo tareas aburridas. Entonces llegó Piccolo, y Gohan sintió un rayo de esperanza. Que se desvaneció en el momento en que el monstruo se transformó por tercera vez. En ese momento, incluso Piccolo no había demostrado ser rival para el tirano. Gohan se había sentido tonto por hacerse ilusiones antes. Y finalmente, la forma final de Freezer, la forma que Gohan había aprendido que era el verdadero rostro de Freezer. No era tanto la forma en sí lo que aterrorizaba a Gohan, de hecho, las formas anteriores habían sido mucho más aterradoras en apariencia física, era lo que podía hacer en esa forma lo que realmente hacía temblar de miedo a Gohan. Tenía el poder de masacrar a toda una raza, el poder de vencer brutalmente a Vegeta, un hombre al que Gohan había temido antes, y pronto Gohan descubrió que poseía el poder de destruir planetas si así lo deseaba. Podía imaginarlo ahora, de pie justo a su lado apuntando con un solo dedo blanco hacia él, sabiendo que eso era todo lo que se necesitaría para borrarlo a él y a su planeta de la existencia. ¿Estás pensando en él ahora? ¿Freezer? Gohan asintió, su cuerpo temblaba de miedo, de saber que no podía hacer nada contra esta enorme cantidad de poder. El niño apretó la mano de su padre. Puedes sentir su poder ahora, ¿verdad? ¿Recuerdas lo fuerte que era? Otro asentimiento. Muy bien, quiero que realmente lo recuerdes, lo grande que era, lo fuerte y aterrador que era. Gohan no necesitaba que se lo dijeran. Ya estaba al tanto. Ahora quiero que te pongas de pie. Los ojos de Gohan se abrieron cuando notó que su padre se puso de pie, todavía sosteniendo su mano mientras ayudaba al niño a ponerse de pie. ¿Lo sientes como si realmente estuviera aquí? Gohan frunció el ceño. Lo hizo, no le gustó, pero lo hizo. Se sentía como si estuviera justo a su lado. Él asintió. Bien, fue todo lo que dijo su padre antes de atraer al niño hacia él y envolverlo en un fuerte abrazo. Ahora, quiero que te concentres en mi poder. Gohan parpadeó cuando de repente, estaba siendo bañado en llamas doradas. El cabello de Goku estaba erizado, dorado debido a la transformación en su estado Super Saiyajin. Gohan podía sentir el poder que irradiaba su padre, era increíble, más fuerte que cualquier cosa que Gohan hubiera sentido antes. Y estaba subiendo. Los ojos de Gohan se abrieron con asombro mientras el poder de su padre continuaba disparándose hasta el punto de que era insondable lo fuerte que era. Habría sido aterrador si hubiera sido cualquier otra persona, pero estar parado allí envuelto en los brazos de su padre, sabiendo que este poder no le iba a hacer ningún daño a él ni a las personas que amaba. Fue reconfortante estar cerca de él, sentirse abrumado por él. Gohan acarició más profundamente el abrazo. Ahora, quiero que pienses en el poder de Freezer. ¿Qué te parece ahora? Los ojos de Gohan se abrieron de nuevo.
Casi se había olvidado por completo de Freezer y su poder. Comparado con su padre, casi se sentía débil. Era extraño pensar en Freezer, el gobernante anterior del universo, como débil, pero sintiendo el ki de su padre, era innegable. Los dos ya no eran comparables, era como si su padre estuviera en una liga completamente diferente a la que había mostrado Freezer. Parece pequeño, respondió el niño. Goku sonrió. Así es. Freezer es muy más débil que yo. Si Freezer volviera alguna vez, entonces tus papás lo golpearían de nuevo como las primeras veces. Gohan sonrió y luego frunció el ceño. ¿Pero qué pasa si no estás allí, papá? ¿Qué pasa si Freezer regresa y no estás allí para detenerlo esta vez? Goku soltó una carcajada. Gohan, si trataras de alejarte de mí ahora mismo. Volar lo más rápido que puedas. ¿Crees que podrías hacerlo? Gohan lo pensó. De ninguna manera. No había ninguna posibilidad de que pudiera esperar volar más que su padre. Y no te olvides de esta pequeña e ingeniosa habilidad, dijo Goku mientras se llevaba 2 dedos a la frente. De repente, los dos estaban al otro lado del mundo, parados en la pequeña playa de la casa Kami. Luego, un momento después estaban en West City, flotando por encima de toda la gente de abajo, luego, estaban de vuelta en el bosque donde habían comenzado su viaje. ¡Guau! Los ojos de Gohan estaban muy abiertos, al darse cuenta de lo que su padre estaba diciendo. Hijo, comenzó Goku, bajándose para estar a la altura de los ojos de Gohan. Estoy aquí ahora. Planeo protegerte a ti, a tu madre y a la tierra de lo que sea que intente lastimarla con todo el poder que tengo para gastar. No hay nada que no haría para mantenerte a ti y a tu mamá a salvo. No tienes que preocuparte por Freezer o cualquier persona como Freezer que pueda estar ahí fuera, porque tus grandes malos los derribarán sin importar dónde estés. Gohan sonrió ante eso, Goku le devolvió la sonrisa. No importa dónde estés, no importa de qué tengas miedo, me ocuparé de eso. Puedo sentirte desde el otro lado de la tierra y puedo estar allí un segundo después si es necesario. Si enciendes tu energía como lo hiciste en la casa, estaré allí. Gohan miró las llamas doradas que parpadeaban en su padre, iluminando su sonrisa confiada y tranquilizadora. Eran cálidos, reconfortantes y lo hacían sentir seguro. Gohan trató de imaginar algo, cualquier cosa más fuerte que su padre. No podía imaginar nada tan fuerte como lo era su padre en ese momento. Gohan nunca volvió a tener miedo de Freezer. 16 años después, Gohan, ¿cómo cambian los tiempos? Pensó para sí mismo mientras dejaba que el recuerdo se desvaneciera en el fondo de su mente. Había disfrutado de los años que había tenido con su padre antes de su eventual muerte. No conocía muy bien a su padre antes de los eventos relacionados con Freezer, un niño de 4 años rara vez podía formarse una opinión compleja sobre las personas en sus vidas. Sin embargo, en esos pocos años de paz realmente había aprendido a respetar al hombre que Goku había sido. Había sido un padre poco convencional, pero había sido un buen padre de todos modos. Gohan parpadeó, dándose cuenta de que se había espaciado en medio de su conversación con Trunks. Extraño, no suelo hacer eso cuando hay otras personas cerca. Lo siento, Gohan frunció el ceño sacudiendo la cabeza, ¿qué dijiste? Dije, todos perdieron su impulso para entrenar después de que Goku murió. Oh, claro. Gohan se llevó la palma de la mano a la frente mientras rápidamente comenzaba a recordar su conversación. Sí, después de la muerte de mi padre, todos los demás se detuvieron por un tiempo por una razón u otra. Comenzamos a reunirnos nuevamente para pequeñas sesiones de entrenamiento después de un tiempo, pero luego aparecieron los androides y bueno, frunció el ceño, ya sabes el resto. Trunks asintió pensativo, ya veo. Ya sabes, la forma en que hablas de tu padre, el señor Piccolo, y el resto de la pandilla, bueno, desearía haberlos conocido. Ojalá pudieran haber, no sé, preparados de alguna manera antes de que aparecieran los androides. Gohan sonrió, como si les advirtieran de antemano o algo así. Trunks sonrió, ¿sí? Apuesto a que habría sido muy diferente si alguien o algo se lo hubiera dicho con un poco de anticipación. El Saiyajin mayor dejó escapar una risita lenta. Nadie puede decirle al futuro Trunks tanto como yo desearía que alguien pudiera. ¿Pero crees que las cosas serían diferentes si hubieran sido advertidos? ¿Te dan suficiente tiempo para entrenar y prepararte y todo eso? Gohan hizo una pausa considerando el pensamiento. Si sus amigos de alguna manera hubieran sido informados de antemano sobre los androides, es posible que hayan podido prepararse mejor. Por lo menos, tú y yo no seríamos los últimos luchadores si hubieran sido advertidos. Eso es lo que siento que puedo decir con seguridad.
La cabeza del adolescente se volvió hacia otro lado, su mirada estudiando el horizonte. No había nada que ver en kilómetros y kilómetros, solo tierra y rocas, perfectas para entrenar pero no buenas para mucho más. Gohan dedujo que el chico estaba mirando más allá de eso, imaginando lo que hay más allá. A veces desearía poder enviar un mensaje, ¿sabes? Diles que, esto es lo que le va a pasar al mundo si no se preparan rápidamente. La mirada del niño bajó ligeramente. Tal vez las cosas serían diferentes ahora. Los labios de Gohan se tensaron en una delgada línea. ¿Podía relacionarse con Trunks en ese momento? ¿Podía relacionarse profundamente con ese sentimiento? Cuando era más joven, todo lo que podía pensar era en cómo las cosas podrían haber sido diferentes a como lo habían hecho. Había sido una forma de escapar para el niño, cerrar los ojos y pensar en cómo sería la vida sin los androides. Se imaginó a su padre allí, de alguna manera habiendo vencido al virus que había plagado su corazón antes. Se imaginó al señor Piccolo allí, enseñándole técnicas extrañas y nuevas como solía hacerlo. Se imaginó a Krillin y Yamcha y a todos los demás, todas las caras que ahora extrañaba. Pero ahora se habían ido. Sin bolas de dragón, sin regreso. Rápidamente se dio cuenta de que buscar en el pasado para solucionar sus problemas no lo llevaría a ninguna parte. Le ayudó a mirar hacia adelante y aceptar lo que había sucedido para poder tratar de cambiarlo para el futuro. No hay vuelta atrás, Trunks. Extendió la mano y apoyó una mano en el hombro del niño. Quiero tenerlos de vuelta tanto como tú, Trunks. Pero retroceder el reloj obviamente no es una opción. Por eso es tan importante proteger lo que queda, preservar lo que queda incluso después de todo lo que hemos pasado. Gohan hizo una pausa mientras respiraba profundamente. La siguiente parte iba a doler. Antes de que pudiera continuar, Trunks interrumpió. Sí, sé que el viaje en el tiempo no es una cosa, jaja, quiero decir, si lo fuera, ¿por qué las cosas seguirían siendo así? El niño estiró los brazos. Entonces, ¿quieres volver a eso? Todavía no estoy cansado, tal vez te recupere por golpearme contra el suelo con tanta fuerza. El niño levantó los puños en una pose de boxeador con una sonrisa descarada. Gohan trató de ocultar su ceño fruncido. Tal vez en un momento. De hecho, es posible que quiera tomarme un descanso de este sol caliente. No dormí demasiado anoche. Gohan le dio la espalda al chico mientras se elevaba lentamente en el aire. Atrapó a Trunks levantando una ceja curiosa en su dirección, pero finalmente se encogió de hombros y también se elevó en el aire. El Saiyajin mayor se mordió el labio mientras volaba ligeramente por delante del niño. Gohan había estado luchando con la forma en que debería abordar la siguiente parte. Bulma lo había llamado por la mañana antes de que viniera a recoger a Trunks para su hora de entrenamiento habitual. Ella le había contado sobre la pelea en la que Trunks había estado contra los androides, cómo el News había informado sobre un ataque a un edificio en el que el adolescente había sido recuperado más tarde. Ella describió la condición en la que había regresado, y la imagen mental que se había formado a partir de su descripción había sido suficiente para hacer que el hombre se estremeciera. Lo primero que había sentido había sido simpatía por el joven por tener que pasar por una experiencia tan peligrosa, luego había sido frustración hacia él por ir solo en primer lugar, y finalmente sus emociones llegaron a donde estaban ahora, confusión. ¿Por qué fue en primer lugar? No podría haber pensado que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos por su cuenta si ni siquiera puede vencerme todavía. No es como si se hubiera visto obligado a luchar, ni siquiera estaba cerca de su casa. Los buscó por una razón u otra. Gohan echó una breve mirada por encima del hombro a Trunks. El niño miraba hacia el paisaje sobre el que volaban con una mirada curiosa, con los ojos entrecerrados, buscando algo de interés. Gohan sabía que Trunks era un niño superdotado cuando se trataba de su cerebro. Era maduro para su edad, solo 14 años y con una comprensión tan fuerte de cómo funcionaba el mundo. Hizo preguntas que tenían sentido preguntarse, preguntas aclaratorias, preguntas que demostraban que entendía lo que Gohan le estaba enseñando sobre el ki y la manipulación de la energía. No tomó decisiones estúpidas, tomó decisiones educadas. No habría salido a desafiar a los androides a menos que tuviera una buena razón. Es el hijo de Bulma, por el amor de Dios. Gohan tenía curiosidad por saber cuál podría ser esa razón. Por supuesto, había una segunda pregunta que molestaba al Saiyajin mayor, una que le importaba mucho menos, pero aún así lo suficiente como para merecer una pregunta. ¿Cómo se escapó? Los androides no eran muy conocidos por su misericordia ni por su tasa de supervivientes.
Además, sonaba como si Trunks hubiera sido golpeado hasta quedar inconsciente, lo que significa que no había escapado por poco de su vista después de ser derrotado como lo hacía tan a menudo. Gohan estaba decidido a llegar al fondo de esto. Pronto los dos llegaron a las formaciones rocosas que tan a menudo usaban como lugares de descanso. La ciudad más cercana estaba 2 veces más lejos y su hogar estaba aproximadamente a 3 millas más allá de eso, por lo que este se convirtió en su lugar de refrescamiento. Una vez que cada uno eligió su propia roca sombría respectiva para descansar, Gohan decidió que era hora de abordar el incidente. Hombre, esto va a apestar, Trunks, tenemos que hablar de algo serio. Inmediatamente, la cabeza del niño se volvió hacia la de su mentor. Gohan se dio cuenta de que estaba tratando de fingir ignorancia, sin saber si sabía lo que hacía. Claro, Gohan, ¿qué pasa? Su tono era una calma forzada que ocultaba nerviosismo. Gohan exhaló un lento suspiro. Contundente y rápido, como una venda. Sé lo que sucedió cuando estaba en la cama recuperándome. Sé que desafiaste a los androides sin mí. El silencio llenó el aire a su alrededor. Y luego las palabras salieron de Trunks como una presa que finalmente se rompe por demasiada presión. Gohan, lo siento mucho, realmente lo estoy, prometo que lo haré mejor en el futuro y nunca volveré a desafiar a los androides, de verdad Gohan, hablo en serio, no sé en qué estaba pensando, fue una tontería, sé que nunca planeo volver a hacer algo así, solo por favor no dejes de entrenarme, realmente lo digo en serio cuando digo que voy a escuchar de ahora en adelante, vaya, Trunks. Gohan le disparó al chico que ahora estaba de pie con una sonrisa tranquilizadora. No voy a dejar de entrenarte sobre esto. Sería una tontería hacer algo así. Vio al niño respirar aliviado. Sin embargo, continuó, viendo cómo los hombros del adolescente se tensaban de nuevo. Eso no significa que estés libre de Scope Free. Aún así, fuiste a mis espaldas y arriesgaste tu vida en contra de mis deseos y los de tu madre. Vas a ser castigado con un entrenamiento riguroso y tedioso que te prometo que no disfrutarás. Observó cómo los ojos del niño se iluminaban con determinación. Por supuesto, Gohan. Solo nómbralo y me pondré manos a la obra. Gohan se rió, todavía descansando en la boca. Hizo un gesto con la mano para que el niño se sentara. Calma a tu chico de los jets, todavía no he decidido lo que quiero que hagas. Te lo diré en los próximos días, por ahora, solo quiero que respondas algunas preguntas si quieres. Trunks parpadeó una vez antes de asentir y volver a sentarse. Lo primero es lo primero, sé que no eres un niño tonto, no hay forma de que desafíes a los androides a menos que estés razonablemente seguro de que ganarías, o al menos ganarías algo con eso. Así que dímelo. El comportamiento jovial de Gohan cambió a un tono más serio. ¿Por qué demonios te pelearías con los androides sabiendo lo fuerte que eres en este momento? Observó al niño con ojo crítico. Observó cómo Trunks comenzaba una oración, se detenía y comenzaba de nuevo solo para detenerse una vez más. Trunks. Necesito una respuesta a esto. Necesito asegurarme de que todavía estés razonablemente sano mentalmente, de lo contrario no podré estar seguro de que no harás algo así a mis espaldas por segunda vez. Observó cómo un ceño fruncido tiraba de los labios del niño. Su mirada se apartó de sus mentores mientras murmuraba algo. ¿Qué? Habla, Trunks, no puedo oírte, pensé que me obligaría a transformarme, ¿de acuerdo? Gohan levantó la cabeza hacia atrás ante el repentino arrebato. El adolescente parecía enojado, sus dedos se habían curvado en puños y su mandíbula apretada en una frustración profundamente arraigada. Inmediatamente su expresión se suavizó. Lo siento, lo que quiero decir es que, bueno, realmente he estado escuchando todo lo que me has dicho sobre cómo convertirme en un Super Saiyan. El dolor, la necesidad. Yo pensé que finalmente lo había descubierto cuando desafié a Android 18. Pensé que la única pieza que me faltaba era esa parte de necesidad, ese sentido de urgencia, el ultimátum de vida o muerte que siempre me has descrito. Suspiró, con una mirada lejana en sus ojos. Me equivoqué. Trunks, dijo Gohan su nombre con un tono comprensivo. Puedo entender el deseo de volverme más fuerte. Me esfuerzo por hacer eso todos los días. Pero hacer algo como lo que hiciste es demasiado arriesgado. Solo necesitas seguir adelante, seguir entrenando y un día prometo que valdrá la pena. Algún día harás un Super Saiyajin increíble, lo sé. Fácil de decir para ti. El niño explotó de repente, poniéndose de pie mientras rugía. Ya te has convertido en un Super Saiyajin. Te transformaste cuando tenías la mitad de mi edad.
Has estado salvando la Tierra desde antes de que yo naciera, desde antes de que la mayoría de los niños perdieran su primer diente, has estado golpeando a los malos en la cara, has pasado más tiempo que nadie protegiendo la Tierra, te has sacrificado, luchado y lastimado más que nadie que haya conocido, y aún así te las arreglas para ser esta persona increíble. Los ojos de Gohan estaban muy abiertos mientras veía al niño sollozar, sus ojos comenzaban a brillar. Te admiro, Gohan. Eres todo lo que quiero ser cuando crezca, literalmente, con cicatrices y todo. Se rió con una risa triste, una risa que una persona solo suelta cuando no quiere llorar. Luego estoy yo. Su cabeza bajó para que su largo cabello lavanda oscureciera sus ojos. Un niño de 14 años que nunca ha perdido nada importante, todavía tengo a mi madre, todavía te tengo a ti, y todas las demás personas que podría haber conocido, todas las personas que podría haber amado, se fueron antes de que pudiera conocerlas. Demonios, ni siquiera sabría cómo era mi padre si no hubiera sido por esa foto solitaria que mamá tomó mientras dormía la siesta. El chico suspiró, su voz se volvió temblorosa. Has hecho mucho por este mundo. Has sacrificado tanto por la gente de la Tierra. Mientras tanto, ¿qué he hecho? ¿Qué he sacrificado en mis esfuerzos por salvar el planeta? No puedo luchar junto a ti sin ser una carga, no me estoy volviendo lo suficientemente fuerte como para importar en una pelea, y parece que no puedo transformarme en un Super Saiyan incluso si mi vida está en juego. El adolescente se agachó hasta que se puso en cuclillas, sus manos sosteniendo los lados de su cabeza mientras sus hombros temblaban. Olfateó de nuevo. Yo, siento que cada vez que me miro en el espejo, solo veo todo lo que no soy. Quiero poder estar a tu lado, luchando contra los androides, apoyándote finalmente después de años de verte pelear una batalla perdida solo. Quiero ser el cambio que finalmente cambie el rumbo, quiero ser un héroe como tú y convertirme en lo que necesito ser para que ya no sea solo un espectador. El adolescente levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Gohan, revelando constantes ríos de lágrimas que corrían por las mejillas del niño. Quiero dejar de ser un fracaso, Gohan. Es por eso que luché contra Android 18. Pensé que iba a tener éxito o morir, al menos de una forma u otra, finalmente dejaría de ser un fracaso. El Saiyajin mayor dejó que el silencio entre ellos creciera cuando Trunks volvió a bajar la cabeza, incapaz de ocultar el hecho de que estaba llorando. Sabía que el chico era inteligente, sabía que el chico podía entender pensamientos complejos, pero nunca pensó que resolvería todo eso. Gohan nunca había pensado en cuestionar cómo todo este peso afectaría al Saiyajin más joven, siendo entrenado para enfrentarse algún día a los androides, diciéndole que tendría que transformarse en un Super Saiyajin si alguna vez quería tener una oportunidad contra ellos. Era mucho peso para empujar a alguien tan joven. Nunca se había dado cuenta antes porque había estado cargando el mismo peso durante casi toda su vida. Conocía la responsabilidad de salvar la Tierra desde que tenía 5 años, y nunca pensó en cuestionar lo que ese peso podría hacer en una persona sin el sistema de apoyo que él había tenido. Para Gohan, había tenido a su madre, su padre, el Señor Piccolo, Krillin e incluso Vegeta cuando llegó el momento. Tenía a toda la pandilla de la que depender si los necesitaba. Pero para Trunks, aparte de Bulma, él era todo lo que tenía el niño. Maldita sea, Gohan, no estás listo para ser padre. Has estado tan ciego. Gohan determinó que necesitaba hacer esto bien. Necesitaba hacer lo que su padre hizo por él cuando se sentía inseguro, cuando sentía miedo. Hizo una pausa en sus pensamientos, preguntándose cómo podría hacer eso. No podía decirle al adolescente que sería suficiente para detener a los androides, para salvar el mundo como su padre lo había hecho para él porque eso sería una mentira descarada. Entonces, si no podía decirle que su propio poder sería suficiente, entonces, ¿qué podía decir? Sus ojos se abrieron un momento después. Lo tengo. Gohan se puso de pie antes de flotar lentamente hacia donde estaba Trunks. Se arrodilló junto al niño, colocando una mano suave en su espalda. Trunks, no eres un fracaso. Eres más importante de lo que podrías imaginar. Observó al joven limpiarse la nariz con la manga antes de croar. ¿Cómo? Gohan se tomó un momento para ordenar sus palabras. Se había abstenido de decir esto, ya que revelaría la verdadera naturaleza de lo que realmente eran estas sesiones de entrenamiento, o al menos, lo que podrían ser. Quería que el chico tuviera a alguien a quien admirar, alguien que no tuviera miedo de nada para construir su esperanza de que finalmente podrían tener éxito algún día, para enmascarar la duda que lo había estado atormentando durante años.
Había querido cubrir cualquier inseguridad que tuviera sobre la naturaleza de su mundo en un esfuerzo por proteger al chico de la verdad, pero al hacerlo solo logró colocar al joven en una confusión interna que lo había estado carcomiendo desde el primer día. Suspiró internamente. En el fondo, sabía que tendría que decírselo eventualmente, pero nunca había imaginado que sería tan pronto. Eventualmente lo habría descubierto por sí mismo si le hubieras dado tiempo. De todos modos, mejor hazlo ahora antes de que llegue ese momento. Trunks, no eres un fracaso, ni mucho menos. ¿Te preocupa contribuir, como dices? Bueno, déjame decirte que al estar aquí, al reunirte conmigo para cada una de estas sesiones de entrenamiento, estás ayudando más de lo que podría esperar. Trunks levantó la cabeza, con una mirada inquisitiva en su rostro. ¿Cómo? Gohan tenía una expresión sombría ahora, sus ojos ya no sostenían la luz que se obligó a exudar para el niño. Ya no tenía un aura de confianza, ya no fingía ser invencible por el bien del adolescente. Ahora solo estaba siendo él mismo. No más fingir, solo honestidad. Trunks, puedo contar la cantidad de veces que he ganado una pelea con una mano. Dijo levantando una mano con una sonrisa tímida que no llegó a sus ojos. Pero la cantidad de veces que he perdido una pelea. Suspiró, perdí la cuenta de ese número durante mucho tiempo, hace mucho tiempo. Vio que la expresión en el rostro del niño cambiaba, pasando de la tristeza a la sorpresa. Podía ver al niño comenzando a entender su declaración, procesándola y dándose cuenta de que debía ser cierta. Gohan se encontró con los androides cuando tenía 7 años. Ahora tenía 23 años y los androides todavía existían. Había perdido. No soy un héroe importante como podrías pensar. Claro, me enfrento a los androides regularmente, lucho contra ellos todo el tiempo que puedo aguantar hasta que caigo de nuevo. Durante mucho tiempo, luché por mi vida, tenía miedo de los androides, pero a medida que pasaba el tiempo, ese miedo se desvaneció lentamente. Veía a los androides como un aspecto más de mi vida, algo a lo que tendría que enfrentarme una y otra vez hasta que finalmente lo hiciera bien, hasta que finalmente ganara y se fueran para siempre. Hizo una pausa, sin querer decir lo que sabía que tenía que decir. Finalmente, dejó que las palabras escaparan de sus labios. Poco a poco, surgió un nuevo miedo que consumió al primero. Un miedo que era paralelo a lo que pensaba que era la única opción para mí. Durante mucho tiempo asumí que el único camino era hacia arriba, que me volvería lo suficientemente fuerte como para derrotarlos, que eventualmente sería suficiente para salvar el mundo. Luego, cuando había pasado suficiente tiempo y había madurado un poco, comencé a considerar cómo sería el mundo si fallara de verdad solo una vez. Me pregunté qué pasaría si una vez no me levantaba, si una vez no salía con vida. Gohan podía ver a Trunks resolviéndolo él mismo. Su ceño estaba fruncido, su mente probablemente lo estaba descubriendo antes de que tuviera que decirlo. Temí por mi vida, no porque fuera mía, sino porque pensé que si me caía, el mundo finalmente estaría condenado de verdad. Si caía, entonces no había nada que detuviera a los androides. Sonrió finalmente, mirando a Trunks con lo que solo podía interpretarse como orgullo. Luego llegaste y cambiaste todo. De repente había alguien nuevo, alguien con el mismo potencial que yo, si no más, con ganas de aprender, con ganas de marcar la diferencia y finalmente poner fin a la pesadilla con la que este mundo está tan familiarizado. Le dio unas palmaditas en la espalda al chico para tranquilizarlo. Me diste esperanza de nuevo, Trunks. Espero que algún día, incluso si caigo, alguien se levante y tome mi lugar y finalmente libere al mundo de los monstruos que creó. Trunks lo miraba ahora con incredulidad. Sus lágrimas se habían secado, su boca estaba abierta en estado de shock. Tal vez no lo había descubierto antes que yo, Gohan, el adolescente murmuró sin palabras. Relájate. El Saiyajin mayor exclamó abofeteando a los chicos de manera casual. No estoy diciendo que me haya rendido o que no crea que pueda ganar más. Todavía planeo destruir a los androides en el momento en que surja la oportunidad, solo digo que es bueno finalmente no estar soportando todo este peso solo. Y aunque odio que seas tú quien tenga que cargar conmigo con esta responsabilidad, no sé, supongo que es bueno tener a alguien allí conmigo de nuevo, peleando la buena batalla y todo eso. Supongo que lo que estoy diciendo es que, incluso si aún no puedes luchar junto a mí, incluso si no puedes estar a mi lado físicamente, todavía siento que estás allí conmigo cuando me enfrento a los androides. El solo hecho de saber que todavía estás aquí me da la fuerza para seguir luchando sin importar lo difícil que se ponga.
Sonrió mientras veía a Trunks devolverle la sonrisa, podía ver que el chico comenzaba a entender su mensaje, lo que le estaba diciendo y lo que realmente significaba para él que hubiera elegido entrenar a su lado. Así que gracias Trunks. Gracias por esforzarse tanto como lo hacen, por preocuparse tanto como lo hacen, porque ahora sé que la Tierra estará a salvo. Sabiendo cuánto te importa, sé que juntos tú y yo podemos encontrar una salida a este lío, nunca he tenido más confianza en ese hecho. Trunks sonrió de oreja a oreja, sus ojos brillaban con vida nuevamente, el dolor que había mostrado antes había desaparecido por completo. No está mal Gohan, no está mal. El Saiyajin mayor se elogió a sí mismo mientras observaba cómo se levantaba el ánimo de su alumno. Sin previo aviso, Trunks se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de energía. Bueno, nunca he estado más emocionado por entrenar. Volvamos a ello, Gohan. Ya no estoy cansado. Estoy listo para irme. Gohan no pudo contener la risa mientras se ponía de pie también. Tal vez había hecho un trabajo demasiado bueno para revitalizar su espíritu. Está bien, volveremos a eso, solo necesito hacerte una pregunta más si está bien. Trunks levantó una ceja. Cuando te enfrentaste a los androides, ¿cómo lo lograste? Me dijeron que te encontraron entre los escombros de un edificio destruido, entonces, ¿qué pasó? Trunks hizo una pausa en sus pensamientos antes de responder. Bueno, en realidad, solo luché contra 18 sola. Por alguna razón, 17 no se veía por ninguna parte. Gohan levantó una ceja ante esto. ¿18 estaba solo? Por lo que había visto en sus años de enfrentarse a los androides, cada vez que salían a destruir cosas, siempre viajaban juntos. Estaban unidos por la cadera en lo que respecta a Gohan, escuchar que Trunks se había encontrado con 18 solo fue extraño por decirlo menos. ¿Y qué pasó? Una sonrisa tímida recorrió los labios del chico mientras se frotaba la nuca con una mano. Bueno, hice lo mejor que pude, te lo diré, pero, bueno, no fue suficiente. Gohan asintió. Pozo, honestamente, no sé por qué no me terminó. Trunks frunció el ceño, lo último que recuerdo de la pelea es a 18 parado sobre mí, preparándose para acabar conmigo o eso pensé. Se encogió de hombros, lo siguiente que sé es que me despierto en un hospital. Los ojos de Gohan estaban muy abiertos por la sorpresa, su rostro se cerró con desconcierto. Gohan, ¿estás bien? Parpadeando rápidamente, Gohan tartamudeó. Sí, estoy bien. Solo me sorprende que te haya perdonado, eso es todo. Trunks resopló, lo dudo, probablemente se distrajo o algo así. Imaginar a los androides y la misericordia en la misma habitación no es algo que pueda hacer. Se encogió de hombros, solo lo atribuye a la suerte tonta. Sí. Tuviste mucha suerte. Clavó un dedo en el pecho del niño, su rostro se tensó en una expresión seria. Y no esperes volver a tener tanta suerte, ¿verdad? De ahora en adelante no te vayas a enfrentar nada sin obtener uno de mi parte, ¿entiendes? Trunks asintió con entusiasmo mientras comenzaba a flotar hacia el cielo. Está bien, ¿podemos irnos? Estoy realmente listo para pelear ahora. Gohan no pudo mantener la mirada seria que le había disparado al niño. Él se rió entre dientes, sí, está bien, volvamos a eso. El adolescente le dio la espalda al Saiyajin mayor y despegó en la dirección en la que habían estado entrenando antes. Gohan lo siguió, pero a distancia, su mente tratando de procesar la información que le acababan de dar. 18 años había perdonado a Trunks como ella se había perdonado a sí mismo. Eso significaba que su experiencia no podía haber sido solo una casualidad. Había sido intencional que los dejaran con vida. Gohan no podía entender por qué ese era el caso, pero parecía que por alguna razón el androide 18 no estaba dispuesto a acabar con él para siempre. ¿Fue por el desafío? Eso no tenía sentido, siempre odiaron cuando los desafiaba. Entonces, ¿qué podría ser? Gohan negó con la cabeza, decidiendo abordar el pensamiento más tarde. No sé qué está pasando, pero por alguna razón no puedo evitar pensar que no puede ser bueno.